Vamos a hablar de un tema muy importante para todas aquellas personas que tienen pensado de usar la tarjeta de crédito para financiar las compras de las fiestas y las vacaciones. ¿Cuáles son las tarjetas con las tasas de interés más altas del mercado? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Miguel Peirano para analizar los principales temas económicos de la semana. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Alejandro Bianchi para repasar los temas más importantes de los últimos días de los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Vamos a arrancar con las noticias que tenemos para hoy y a partir del temporal de los otros días que causó importantes daños en vehículos y bienes, la Superintendencia de Seguros de la Nación anunció en la semana, informó en verdad, qué temas tenemos que tener en cuenta en el caso de que haya una destrucción total de nuestro vehículo. Yamila explica este tema. Es así, se trata de un aviso para aquellos asegurados que tienen un auto en esta situación y entonces tienen que seguir determinados pasos que muchas veces les generaron dudas, en especial con los últimos temporales, el de La Plata, sin ir más lejos, y bueno, le fueron consultando a la superintendencia a través de los distintos canales que tiene el organismo, bueno, ¿qué tengo que presentar exactamente? Obviamente las compañías exigen distintos, pero en realidad hay 12 documentos, un listado que va desde la denuncia policial, el certificado de estado de dominio, el libre deuda y hasta el juego de llaves, que los clientes tienen que sí o sí presentar dentro de lo que le exija la compañía, pero no otros. ¿Qué significa esto? Que si la compañía exige una transferencia o la presentación de un trámite que no está contemplado en la resolución que dispone, bueno, estas cuestiones respecto de la destrucción total, eso tiene que ser denunciado directamente. Aparte de que uno no se lo tiene que dar a la compañía, bueno, hay que denunciarlo a la superintendencia. ¿Por qué? Porque se podría estar hablando de acciones, obviamente ilegales, que tienen que ver con la compraventa de vehículos que tienen que ser dados de baja si es que sufrieron un evento que determinó una destrucción total. Esto pone en riesgo la seguridad vial, por un lado, y obviamente todo lo que tiene que ver con la comercialización ilegal de autopartes, ¿sí? Pero expliquemos, Yami, por qué, ¿no? Porque ese vehículo no va a un desarmadero legal, ¿no? Bueno, esto es así. Cuando el vehículo sufre destrucción total, cuando la compañía considera en realidad que el vehículo tiene el 80% del todo, digamos, ya dañado, bueno, dice, esto es destrucción total. Bien, eso va o a un desarmadero o se compacta, según lo considere la compañía. Bueno, esto puede ser un desarmadero legal, pero no así los que no están en ese listado, ¿sí? Que, bueno, supone un tratamiento para determinadas autopartes. ¿Qué pasa con esos desarmaderos ilegales? Bueno, obviamente, todos lo sabemos, comercializan a un valor diferenciado las partes que incluso tienen toda otra cuestión, los repuestos, ¿no? Toda otra cuestión vinculada, ya hemos estado hablando a que no se están consiguiendo por la vía legal. Bueno, entonces esto empieza de repente a atar cabos. Lo que quiere avisar la superintendencia es que uno tiene que presentar los documentos que están en la ley. Como siempre, las vías para las consultas y las denuncias, ahí les presentamos el mail, consultasydenuncias@ssn.org.ar, también el 0800-666-8400, y si no, Julio Argentino Roca 721, ahí también pueden dirigirse y consultar, preguntar, mandarnos a nosotros lo que quieran saber y se lo vamos comentando, pero para así evitar, obviamente, acciones ilegales. Muy bien, seguimos con un tema muy importante para los usuarios de tarjetas de crédito ante las cercanías de las fiestas y de las vacaciones. ¿Cuáles son las tarjetas con las tasas de interés más altas del mercado? Y a prestar atención, porque ahora vienen, por supuesto, los gastos más importantes sobre el fin de año, vacaciones, las compras de Navidad, etcétera, y a veces utilizamos la tarjeta de crédito sin saber que si, bueno, no pagamos el total sobre el cierre del mes y financiamos un saldo, ese saldo se va actualizando, indexando con una tasa de interés que puede llegar a ser muy, pero muy alta. Vamos a ver en pantalla algunas entidades financieras y cuáles son las tasas de interés que están cobrando para que ustedes sepan cuánto de más pueden pagar por financiar ese saldo de la tarjeta de crédito. Lo vemos. Por ejemplo, 47 para actual, CMR
Falabella 48% al año, Italpep 48%, hay varias con 48%, el Banco Santiago del Estero también tiene una tarjeta 48%, tarjeta naranja, que está bastante utilizada, 48%, al igual que la tarjeta shopping. Con 50 está Columbia, efectivo sí, la tarjeta de Carrefour también 50% al año de interés, Metrópolis con 52%, Vica 53%, Cordial CF con 60%, Cetelem con 62% y la lista la cierra la tarjeta de BCT con 65% al año. Por supuesto que si uno financia el saldo de unos meses, bueno, paga el proporcional. Pero a tener en cuenta que son tasas de interés muy pero muy altas, a veces hay que agregar algún costo adicional a esta tasa de interés, así que puede ser muy costoso no pagar el total de la tarjeta de crédito. Si uno no llega a cerrar el mes, bueno, por ahí conviene buscar otra alternativa como un préstamo personal o incluso cauciones dentro del mercado financiero que por lo menos van a pagar menos por el mismo dinero de financiamiento. Definitivamente, si tenés alguna de estas tarjetas, sé muy cuidadoso con el uso que le des en las próximas semanas. Y si aún así necesitas justamente usar la tarjeta para financiarte, evalúa también la posibilidad de cambiarte de entidad. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, Alejandro. Bueno, a nivel local, el mercado mostró esta última semana un recorte bastante importante. Desde que comenzó diciembre hubo una caída del 10%. Recordemos que el Merval tuvo un año espectacular. Realmente arrancó en un valor de 2.900 puntos y estaba por tocar los 6.000 puntos, llegó hasta los 5.800 puntos a principios de diciembre y desde ahí, después de que pasara la primera semana de euforia o furor por este cambio de ministro de Economía, de equipo económico, la salida de Moreno, que también, digamos, fue bien recibida por el mercado, empezó como a sentirse un poco esta sensación de que no hay, digamos, no hay cambios de fondo. No se están, claro, concretando las expectativas del mercado que esperaba quizá cambios en el tema de los subsidios, cambios con las compañías energéticas, que subieron mucho por las expectativas de que se le pueda solucionar un poco esta situación de tarifas fijas y costos crecientes, con inflación que les genera crecientes pérdidas. Por otro lado, también el tema de los bancos que recortaron bastante, producto de la situación, digamos, de saqueos, inseguridad, que normalmente es un poco asusta un poco, ¿no? Y los inversores decidieron un poco, había cuentas de las ganancias que lleva en el año un 80% de suba el Merval, decidieron esta semana tomar ganancias y cerró cerca de los 5.200 puntos. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos este bloque. Quédate ahí en instantes, estamos nuevamente de regreso. Vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado, tanto a través de nuestras líneas telefónicas que aparecen a lo largo del programa por debajo de nuestra página de Facebook. Y vamos a comenzar con la consulta de Alberto sobre el estado del Banco Ciudad. Es el agente financiero, por supuesto, de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los bancos que ofrece más incentivos para que la gente utilice el home banking, Internet. Más de 5 puntos porcentuales, por ejemplo, para la constitución de plazos fijos a través de Internet. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 4.020 millones de pesos, depósitos por 24.300 millones y acumula resultados positivos por 473 millones de pesos en el último ejercicio. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente entonces para el Banco Ciudad. Muy bien, cambiamos de tema y en el último año viene creciendo la contratación de seguros para el hogar por parte de los argentinos a partir de la creciente sensación de inseguridad que existe en nuestro país y también la creciente frecuencia de los fenómenos climáticos, no cada vez más violentos. Dolores Ugarte conversó con el público sobre estas coberturas. Café Financiero conversó con la gente para saber si han contratado o piensan contratar un seguro para el hogar y por qué. No tengo. Porque averigüé en algún momento y la verdad que no convenía. Por ejemplo, lo más costoso que tengo en casa son tipo notebook y eso y no te cubre. No tengo ni pienso tener.
En mi empresa sí, y los seguros a todo. Tengo, sí. Hace un año más o menos que tengo. No, porque ahora hay más inseguridad y es una manera de... no es una cosa muy cara y de alguna manera uno se siente protegido. Tengo, por digamos la inseguridad que en este momento tenemos y que bueno, lamentablemente nos obligan a llevar a tener protección nosotros en todos lados. Tengo seguro para otras cosas, pero no para el hogar. Tengo rejas en mi casa, que es más seguro. Pero, por ejemplo, contra las inclemencias del clima. Bueno, no he pensado en eso, es importante eso, sí, pero no he reparado en tener un seguro para hogar. No tengo, pero tendría. No, seguro para el hogar no tengo. Porque yo tengo rejas, estoy bastante bien cuidado a la casa. Contra las inclemencias del clima, que cada vez hay más. No, es algo que nunca presté atención realmente. Sí, tengo. ¿Por qué? Y pues me parece necesario tener un seguro por en caso que haya algún accidente, un incendio o algo, o robo, que me cubra las cosas que tengo en la casa. Bueno, una cobertura realmente para tener en cuenta. El mercado de seguros nos brinda una cobertura cada vez más amplia y a un precio bastante razonable. Justamente el martes vamos a presentar un informe sobre este tema para que estén al tanto de lo que pueden encontrar en el mercado de seguros en materia de seguros para el hogar. Bueno, vamos a brindar información, vamos a seguir con la información del mercado de capitales y ahora las sociedades de bolsa tienen que adecuarse a la ley justamente que sancionó el año pasado el Congreso de reforma del mercado de capitales, así que Alejandro nos da información sobre este tema. Correcto, empieza el periodo ahora en diciembre para que las sociedades de bolsa saquen los turnos y empieza a desaparecer lo que fue tradicional en el mercado, los agentes y sociedades de bolsa. Ya no existen más. Cuando usted se presente y vaya a querer comprar, va a tener que buscar un ALIC, agente de liquidación y compensación. Esa es la nueva palabra, o un agente de negociación, porque la nueva ley divide en las distintas actividades que hace una sociedad de bolsa hoy por hoy, lo divide en distintos tipos de entidades. Con lo cual empieza el periodo ahora en diciembre, en marzo se espera que ya todas las sociedades estén adecuadas y cumpliendo ya con los capitales mínimos que exige la nueva ley. Muy bien, y vamos a cerrar este último bloque con la respuesta a una última consulta, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros. Para Irina, que nos consultó sobre la situación de Allianz, esta empresa presenta un activo de 1.475 millones de pesos, 1.192 millones como pasivo, patrimonio de 273 millones, resultado positivo 15 millones de pesos, primas 466 millones e informa 2.045 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Información que tenés que tener en cuenta al momento de contratar a tu compañía de seguros, para tener la certeza de que el día del siniestro o en caso de siniestro, la compañía de seguros va a estar con las condiciones necesarias para cumplir con sus compromisos. Bueno, cerramos este bloque. En el siguiente vamos a estar dialogando con el economista Miguel Peirano sobre los principales temas económicos que dejó esta semana, como por ejemplo el aumento en el nivel de inflación. Muy bien, ya está con nosotros el economista Miguel Peirano para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Muy bien y agradecido de estar invitado en el programa. Gracias a vos por venir. Al contrario. Bueno, una semana en la que se conocieron las últimas estimaciones de inflación de las consultoras privadas que difunde el Congreso de la Nación. Una inflación del 26,8%, la más alta que se registra desde el año 2002, o sea, la salida de la convertibilidad tras la fuerte devaluación de comienzos de ese año. ¿Coincidís, digamos, con estas estimaciones? ¿Te parecen válidas las estimaciones que está difundiendo el Congreso de la inflación? Sí, son reflejo de una realidad que se evidencia y que confirma un nivel inflacionario muy elevado, un nivel inflacionario que no se vincula incluso ni con el contexto internacional de precios, ni con la propia dinámica económica argentina, y que marca la necesidad de encarar el problema inflacionario. ¿Qué elementos, digamos, crees que están contribuyendo justamente a esta aceleración que se viene dando en la inflación? Recordemos que el año 2012 terminó con una inflación del 25,8 nuevamente de la misma fuente. Ya estamos en noviembre con el 26,8 y lo más factible es que el año termine, digamos, por encima también de esta cifra, ¿no? Bueno, exactamente, y los problemas son dos, obviamente. El primer problema, el nivel inflacionario en sí mismo,
y segundo, que no hay un reconocimiento del tema por parte del gobierno y no se ve una actitud para empezar a encarar la resolución del problema, con lo cual también evidentemente es un tema central. Son muchos los factores que influyen en los niveles inflacionarios actuales, desde políticas macroeconómicas que no están coordinadas y generan un enorme nivel de incertidumbre, la propia incertidumbre cambiaria, políticas sectoriales en cadenas agropecuarias con alta incidencia en la canasta familiar, es decir, falta de inversión en determinados sectores estratégicos por distintas realidades sectoriales o por la propia incertidumbre general. Es un fenómeno que es multicausal. Uno veía, por ejemplo, Miguel, un aumento del 37% en el gasto público año a año en octubre, ¿no? Elementos que seguramente contribuyen, ¿no?, al aumento de la inflación. Y en el marco de una política macroeconómica donde las definiciones cambiarias no son claras, son contradictorias. Si uno repasa las definiciones cambiarias de los últimos meses, han transitado por distintas visiones y en todos los casos van generando niveles de incertidumbre, cambios de posiciones de las autoridades y obviamente esto retroalimenta un problema que a mi entender se empezaría a solucionar. Si el gobierno reconoce explícitamente el problema, si genera estadísticas y restablece el INDEC personal desplazado y si a partir de reconocer el problema empieza a liderar la solución. Porque yo creo que lo central es empezar a encararlo, empezar a generar mejoras graduales. No existe motivo para que hoy la Argentina tenga ese nivel inflacionario. En parte ese nivel inflacionario es consecuencia de decisiones equivocadas del propio gobierno. Entonces creo que ya con mejoras, con un cambio de tendencia, observando los actores económicos que el año que viene tiene una perspectiva menor y que se lidera la solución del problema, cambia el clima, cambia las expectativas y no se trata de resolver el problema de un día para el otro. Ahora, también es cierto que el gobierno está encarando el tema de las estadísticas. Hay un nuevo IPC, un nuevo índice de precios que estaría por salir en marzo. ¿Te parece que ese IPC va a mostrar la realidad de las estadísticas de la inflación en la Argentina o va a seguir un poco dibujando los números? Fíjate que en primer lugar todavía hay datos que son evidentes como personal que está restablecido por fallo de la justicia, que no son efectivos por parte del gobierno en el INDEC, y creo que todavía no tenemos motivos para darle validez a que este nuevo índice va a garantizar nada específicamente. Con lo cual, si no se reconoce el problema inflacionario, si el propio INDEC no tiene un cambio de autoridades y de criterios, y básicamente te vuelvo a decir, incluso fallos de la justicia que son explícitos, no creo que tengamos que adelantarnos a darle una certidumbre a ese nuevo índice. Es una oportunidad que tiene el gobierno igual para empezar, ¿no?, a blanquear el problema, ¿no? Que la oportunidad la tiene con el nuevo índice y la tiene con el propio INDEC actualmente. No es necesario dejar de lado el INDEC para tener esta oportunidad. Pero además, el propio planteo oficial no se reconoce el problema inflacionario. Entonces, tampoco se plantea la necesidad de encarar una política antiinflacionaria. Yo creo que en este sentido es tan necesario reconocer el problema y comenzar a encararlo, como tampoco transitar por visiones simplistas, reduccionistas o, entre comillas, tradicionalmente que impliquen ajustes recesivos para frenar la inflación. Por eso yo digo, ni la negación del problema, ni tampoco por transitar por recetas que hemos conocido en un pasado de la Argentina no tan lejano o en experiencias internacionales que para terminar reduciendo la inflación paralizan los niveles de actividad o generan problemas económicos tan profundos como la inflación. Ahora, en todas estas multicausas o los diferentes factores que mencionabas que generan inflación, no mencionaste el dólar. El tipo de cambio oficial está ya en 6,30, el dólar turista está en 8,50 y este último trimestre hubo una devaluación, digamos, importante que no sabemos todavía cómo se va a traducir a precios el año que viene. ¿Cómo ves vos este pasaje de la devaluación que está viendo ahora? Primero, si pensás que va a continuar a este ritmo o va a aflojar y segundo, ¿cómo se puede traducir esto en aumento de precios? Creo, y por eso te remarcaba en línea con lo que vos decís, el impacto de la incertidumbre cambiaria, porque lo que se ha generado es una gran cantidad de contradicciones a lo largo del año. No solamente los errores de generar el cepo, sino que si vos recorres las decisiones, se ha pasado del criterio de que no había que tener ningún nivel de intervención en el mercado paralelo ilegal, o que plantear devaluaciones en el mercado oficial implicaban perjuicios muy grandes para la economía, a las visiones totalmente contrarias, a grandes niveles de intervención en el mercado paralelo o a una aceleración brusca de la tasa cambiaria. Creo que el tema central es entender que la situación cambiaria, que la evolución de las reservas responde a un contexto económico global. Para cambiar la tendencia de incertidumbre cambiaria, la presión sobre las reservas, no hay que analizar las medidas desde el punto de vista estrictamente cambiario, sino desde el punto de vista de plan. Entonces yo en ese sentido, el gobierno tiene toda la oportunidad de hacerlo,
Creo que es importante presentar un horizonte económico a 2 años, explicitar las pautas. Eso no quiere decir que pierda capacidad o margen de tomar nuevas decisiones en la dinámica económica, pero darle un marco para evitar las contradicciones, los cambios permanentes, y que ese marco tenga políticas macroeconómicas coordinadas, políticas en el sector agropecuario e industrial, un capítulo muy fuerte de incentivo a la inversión, un cambio en los criterios de la administración de las importaciones, que también ha tenido un componente inflacionario por falta de criterio sectorial. Es decir, como yo te decía antes, hay un componente inflacionario que es consecuencia de la incertidumbre y de erróneas decisiones de política económica. Esas se pueden revertir inmediatamente. Luego un proceso de reducción sostenido es gradual, implica tiempo, implica un sinnúmero de medidas, pero no hay que atacarlas desde una medida, y por eso yo creo que la política cambiaria que se adopte tiene que estar vinculado a la coherencia, a la consistencia y a la explicitación de un rumbo económico. De todas formas, justamente, ¿no? En el marco de este plan integral del que hablas, ¿crees que el tipo de cambio, ¿no? que el nivel del dólar es este en el que estamos actualmente, o crees que hay que poner un dólar más alto en la Argentina? Yo creo que uno tiene márgenes y herramientas en el corto plazo muy potentes, como por ejemplo subir los reintegros a las exportaciones o reducir retenciones en economías regionales o en productos con alto valor agregado. Yo creo que las definiciones cambiarias tienen que ser la consecuencia y ser parte de un plan integral y consistente, porque si no se insertan en una política globalmente integral, pueden generar desequilibrios inflacionarios o tensiones adicionales. Entonces yo creo que hay que ver el momento y el contexto de las decisiones cambiarias. Entonces no se trata ni reivindicar el atraso cambiario, ni pensar que de una situación de amplios desequilibrios se sale con un reduccionismo devaluatorio, sino al contrario. Creo que hay que presentar un plan, ordenar los escenarios, y en el corto plazo hay muchas medidas para mejorar el tipo de cambio y la competitividad sin necesidad de devaluar el tipo de cambio nominal, y en todo caso, si la decisión de las autoridades económicas es realizarlo, hacerlo en el marco de un contexto global que le dé sustentabilidad, consistencia, y que no evite que luego se traslade a precios o que no tenga efecto en términos reales en los próximos meses. Bueno, parecería ser que una de las alternativas es buscar financiamiento de China. Justamente esta semana estuvo el ministro de Economía en un viaje a China buscando incrementar la oferta de dólares. ¿Te parece que esa puede ser una alternativa para avanzar en soluciones? Mira, nosotros en la campaña legislativa del Frente Renovador fuimos muy claros en el sentido que el desendeudamiento en términos relativos, en términos del peso de la deuda respecto a la economía, respecto de la autonomía en las decisiones, es importante, pero en muchas ocasiones para crecer, para transformar infraestructura, para generar proyectos, por ejemplo, en energía, puede ser útil el endeudamiento, y en particular nosotros señalamos bancos o organismos que tienen financiamiento a largo plazo. Yo creo que el financiamiento internacional es un camino, pero el financiamiento internacional es un camino válido si se dedica a infraestructura y si se ordenan los desequilibrios macroeconómicos. Si no, volvemos a experiencias que ya vivimos, por ejemplo en la década del 90, donde lo que se financia es o la fuga de divisas o postergar decisiones económicas, y en realidad postergamos los problemas y lo único que se gana es tiempo, y después los problemas se tornan más graves por un mayor nivel de endeudamiento. Pues justamente en este sentido el gobierno habría hecho aparentemente una oferta al Club de París. ¿Estás de acuerdo con que se avance en estas negociaciones? Creo que la negociación hay que encararla, hay que avanzar, pero por supuesto, como es una negociación, como muy bien vos planteás, hay que ver los términos de esa negociación, los planteos en términos de la consolidación de la deuda, de las formas de pago, pero creo que es importante avanzar en un esquema de negociación en ese sentido, sí. Bueno, Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. El análisis de Miguel Peirano sobre los problemas de la economía argentina, la aceleración de la inflación y el tratamiento que se le debe dar a este problema para comenzar a resolverlo. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.